cómo vivieron y cuál es la mirada de cada uno de nuestros invitados respecto del primer paro que tuvo que afrontar el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Recibimos entonces a Mariano Martín, periodista de ámbito financiero, especialista en gremiales, a Ileana Celoto, secretaria general de AGD, a Luciano Fernández, secretario gremial de ATE, Marcelo Parrilli, abogado, y Andrés de Leo, senador bonaerense de Cambiemos. A todos ustedes, buenas noches y muchísimas gracias por estar acá. Voy a empezar por el secretario de ATE para saber cómo vivió usted el paro de hoy por dentro. Y movilización, ¿no? Sí, bueno, nosotros vemos que en la movilización se expresó el alto acatamiento que tuvo el paro. Nos parece que es un mensaje muy fuerte para el gobierno nacional, no solo en materia de despidos, que es urgente la reincorporación de todos los compañeros y compañeras que fueron separados arbitrariamente de su cargo, sino también un mensaje de cara a la paritaria salarial. Por eso también destacamos el marco de unidad, destacamos la presencia de Hugo Yasky y de Pablo Micheli, y también la intervención que se veía recién en el video de Roberto Baradel, porque nos parece fundamental que los trabajadores y las trabajadoras de este país no tengamos techos en las paritarias que sean fijados desde el Foro Económico de Davos. Así que lo vivimos lo veníamos viviendo con mucha expectativa, y la verdad que la respuesta de los trabajadores nos dejó muy satisfechos. Y de Leo, usted que pertenece a Frente Cambiemos, ¿cómo lo vivió el gobierno? Bueno, indudablemente que frente a un Estado prácticamente calamitoso que ha recibido el gobierno de Mauricio Macri y los gobiernos provinciales, fundamentalmente el de la provincia de Buenos Aires, el gobierno ha tenido que hacerse cargo de una gestión que ha dejado un enorme déficit no solo en materia económica, sino en materia social, y indudablemente que se han dado los primeros pasos para tratar de empezar a revertir este estado de situación. Indudablemente que esto va a llevar un proceso. Este es un gobierno que no lleva todavía 90 días y que se le están exigiendo resultados que indudablemente no pueden conseguirse en 90 días. Y bueno, obviamente que el gobierno seguramente toma nota de diversas situaciones, pero lo que sí estamos convencidos que se han empezado a dar los primeros pasos para empezar a revertir este estado que le mencionaba y que hemos recibido. Es decir, un déficit fiscal de 400.000 millones de pesos, problemas en materia de seguridad, en materia social, estado de cuentas públicas absolutamente desbordadas, municipios que no podían hacerse cargo ni siquiera muchas veces de pagar la nómina salarial, municipios que no eran ni siquiera del gobierno de Cambiemos, que cuando se asumió en diciembre debían la nómina de noviembre. Y bueno, frente a este estado de situaciones, indudablemente que las dificultades afloran, pero tenemos un gobierno que ha decidido asumir de cara a la sociedad los problemas, y bueno, lo que nosotros esperamos es que, más allá de la legítima o el legítimo derecho que tiene todo el mundo a manifestarse, a reclamar, a peticionar, lo que nosotros solicitamos es que haya un poco de paciencia para que el gobierno, elegido legítimamente por la mayoría del pueblo argentino, pueda empezar a llevar adelante sus políticas de gobierno. Abrimos el debate, así evitamos la monopolización, digamos, de las palabras de cada uno. Sí. Sí. Intercambien entre ustedes, por bueno, favor. En primer lugar, yo acá estoy también representando a un sindicato que, sin ser estatal, porque vimos que el paro convocado por estatales, a nuestro entender, tardíamente, porque los despidos no empezaron el 1 de febrero, pero una vez convocado el paro, que era un punto de reagrupamiento y de posibilidad de intervención. En ese sentido, un sindicato docente como es la GDUBA se sumó al paro conjuntamente con todas las asociaciones de base de la CONADO histórica, y muchos otros gremios docentes también pararon. A diferencia de lo que fue la respuesta de Baradel, que negó la convocatoria al paro para la provincia de Buenos Aires, todos los UTEBAs recuperados de la burocracia sindical pararon, al igual que sindicatos docentes ADEMIS de Capital, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Misiones, y puede ser que me esté olvidando de alguna otra provincia. En ese sentido, me parece que es muy importante analizar lo que acaba de explicar recién desde el PRO. El
nos están pidiendo paciencia a los trabajadores, y hay una justificación de la herencia recibida por el gobierno kirchnerista. Sin embargo, Macri no ha sido paciente en cómo ha trabajado con el sector de las mineras, el sector de la patria sojera, el sector de la patria financiera, con los buitres que recién ustedes estaban informando. Entonces, la paciencia es para los trabajadores. Todo lo que es la inflación es para los trabajadores, el techo paritario es para los trabajadores, el impuesto a las ganancias que se profundiza es para los trabajadores, el protocolo de seguridad es para controlar a las manifestaciones populares y a la lucha de los trabajadores. O sea, hay una política y una forma de actuar hacia los trabajadores y otra forma de actuar para todo lo que es el sector del capital. Parrilli, y eso ¿cómo es lo que ve los esto, rechazamos. Parrilli? No, sí, yo escucho frecuentemente que se dice, bueno, son 60, 70, 90 días, hay que tener paciencia. Ahora, uno puede tener paciencia si le dijeron vamos a ir hacia Córdoba y ve que el auto salió hacia el norte, digamos, bueno, puede ser que vayamos a Córdoba. Ahora, si le dijeron vamos a ir hacia Córdoba y el auto sale hacia el sur, para el lado de Mar del Plata, ¿para qué vamos a tener paciencia? Porque lo que se está haciendo es absolutamente lo opuesto a la defensa, tutela, protección de cualquier interés popular y en particular de los trabajadores. De manera que la verdad que la paciencia acá no tiene mucho lugar. Después sí creo que lo importante de hoy fue la manifestación multitudinaria y la derrota automática de la pretensión del gobierno de implementar el protocolo de represión a las movilizaciones populares, al derecho de expresión, con todo lo que esto implica, que me parece fue otro hecho más en donde el gobierno desconoció la realidad en la que está viviendo y lo que han sido todos los años de lucha de la dictadura militar hasta acá del pueblo argentino. ¿Qué evaluación hacen de la aplicación del protocolo un día como hoy, primer paro que enfrenta el gobierno Bueno, lo nacional? positivo fue que no lo Sí. pudieron aplicar, lisa y llanamente no lo pudieron aplicar. Es inaplicable, por otro lado. A ver, el gobierno se para frente a la protesta con una sola, ab initio, digamos, su única alternativa es la represión. Cuando en realidad la expresión, la protesta, que además es realizada por los sectores más vulnerables de la sociedad, responde a necesidades básicas insatisfechas. Es decir, hay que atender a esos problemas, no decir, bueno, como salen a la calle los vamos a reprimir. Es decir, hay un problema conceptual básico en el que el gobierno se enfrenta, no para resolverlos, a los problemas sociales, económicos de los sectores más vulnerables, la respuesta es la represión. Bueno, eso hoy no se pudo aplicar. Yo no estaría tan de acuerdo con Parrilli en el sentido de que es inaplicable el protocolo, porque me parece que el propósito que tiene el gobierno al lanzar este protocolo al aire es quizás no utilizarlo en espacios como lo que vimos hoy, que fue una protesta ampliamente cubierta por los medios masivos de comunicación, sino tenerlo a mano como un elemento de coerción y eventualmente de ejecución cuando a espaldas de las cámaras de televisión. De hecho, hay una parte de este protocolo que establece cuál es el despliegue que tienen que hacer los medios para estar corridos, para estar alejados del espacio Claro, pero todo va a depender central. del grado de movilización. Y la Bueno, verdad el problema es que ¿qué va a pasar cuando hay una ¿qué va a pasar, Parrilli, cuando haya una protesta que no tenga quizá esta visibilidad y esta masividad que vio la protesta de los estatales y el gobierno pueda accionar amparado por la ley? En No, realidad que el gobierno el lo quiera protocolo, aplicar, más no que tengo técnicamente, dudas. hay que analizarlo políticamente, porque el plan económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri necesita un protocolo de seguridad que venga a pretender normar la movilización o los reclamos populares. El senador hablaba del déficit fiscal y de los 90 días. Tiempo para reincorporar a la gente que echaron arbitrariamente no necesitan. Mañana mismo hacemos una reunión y empezamos con las reincorporaciones en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Salud, en fabricaciones militares y en cada una de las dependencias donde arbitrariamente y nosotros lo hemos denunciado claramente, con persecución ideológica, han separado a gente que tenía de un año o más de antigüedad en la función y tenían funciones claras y perfiles idóneos para estar. Y por otro lado, también hablando del déficit fiscal,
hablan de 400.000 millones de pesos que no se pueden explicar, pero no obstante eso, han levantado las retenciones a las agroexportaciones, a la minería y han creado 4 ministerios nuevos en la órbita del Estado Nacional. Entonces yo me pregunto, ¿lo tienen que pagar los trabajadores estatales el ajuste que tiene que hacer Mauricio Macri? Bueno, yo creo que en vez de... Saludamos que haya más ministerios, pero lo que nos parece un despropósito es que aumenten el gasto de la política, porque esto claramente, por ejemplo, se crea el Ministerio de Ambiente, que entiendo que es para darle lugar a una figura central, como es el Rabino Berman del PRO, pero a la vez también en Ambiente empiezan a echar compañeros, en Acumar está en duda la continuidad de los contratos por universidad de los compañeros y las compañeras. Porque entiendo que es una figura, no, es una figura central del PRO. Entonces entiendo que es el pago de la política. Y nos parece que seguir haciendo hincapié con el déficit fiscal... La verdad que... No estoy expresando una preferencia. Estoy tratando de hacer una lectura política de por qué hay 8.000 despidos en el Estado Nacional. Se habla de un déficit fiscal fastuoso, y pero a la vez se crean 4 una primera ministerios. etapa, aparentemente lo ha dicho el propio Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, hay una idea de llegar, hay un potencial de 25.000 contratos anulados, despidos, etcétera, etcétera. Y me parece también que viene a cuento para mostrar, María Belén, que hay algunos casos contradictorios. Por ejemplo, en ámbito financiero cubríamos días atrás el caso de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, un organismo autárquico donde están planificando anular entre 350 y 500 contratos y al mismo tiempo promueven la creación de prácticamente la duplicación de la planta jerárquica para sumar 50 cargos de unos valores salariales muy superiores que equiparan el valor de todos esos contratos que se anularían. Entonces, a lo que hay que preguntarle en todo caso al PRO es si esta suerte de sangría que están produciendo en la Administración Pública Nacional y que también tiene su réplica en las provinciales y en las municipales, tiene un objetivo de ahorro, no parece ser, de eficientización tampoco parece ser, porque hay casos, la Unidad de Información Financiera, donde prácticamente se desmanteló, se han clausurado un centenar de contratos prácticamente, no sabemos de qué manera se van a seguir los ROS, los registros de operaciones sospechosas, si no hay personal que pueda hacerlo. Entonces, pero si hay algo que hay elementos que no están claros de esta política. Seguramente que siempre va a haber lugar a miradas distintas a diversas decisiones. Ahora, hay cosas que están absolutamente claras. Pareciera que hubiera que defender a la UIF, algo que efectivamente en la Argentina no ha funcionado ni razonablemente bien. Es decir, después... Nosotros, indudablemente que habrá situaciones particulares que revisar. Lo que nadie puede dudar es que en los últimos años en la Argentina se destruyó o ha caído el sistema productivo, porque esto se nota en una brutal, no solo primero estancamiento, sino recesión, que fue cubierto con una emisión monetaria atroz que terminó licuando los salarios de los trabajadores. Igual, discúlpame, pero lo que vos decís de la UIF es inexacto, porque nosotros en el GAFI, y esto da para otra polémica, pero no importa, salimos de la lista gris y hoy ya no pertenecemos a esa lista por el trabajo que se hizo en los últimos años. Y al frente de la oficina que tiene que controlar que no haya lavado de dinero para financiar el narcotráfico ni el terrorismo, se pone a autoridades del HSBC. Cuando nosotros sabemos Clarín, ligadas a Clarín y a HSBC. Cuando sabemos que acá hay 4.040 cuentas en Suiza que deberían ser investigadas y por lo que pasa en el Poder Judicial hoy no están siendo investigadas. Entonces, esta también es la decisión política del gobierno de Mauricio Macri de elegir funcionarios que evidentemente vienen a desandar una política que en algún momento se transitó en nuestro país. Y eso es grave porque lo que le preocupa tanto a Alfonso Pratgay, que es el financiamiento internacional, hay que estar en orden con el GAFI para tener financiamiento internacional. Entonces, lo que se está haciendo en la UIF, además del maltrato, el destrato a gente profesional, a gente idónea, además de todo eso, pone en una situación internacional muy grave en nuestro país. Bueno, ustedes no pueden desconocer diversas situaciones, inclusive vinculadas con causas de narcotráfico. Yo vengo de Bahía Blanca y allí una de las causas emblemáticas que inclusive cobró repercusión nacional, que ha sido la causa Suris, donde hubo operaciones de depósitos y de retiros en el día, donde evidentemente para la UIF pasaban... Igual, disculpe, hay un montón de señalamientos que se pueden hacer a la anterior conducción de la UIF de José Batella y está clarísimo que había un sesgo político que era insoslayable. La pregunta que nos hacemos es,
¿Es correcto dejar al zorro al cuidado del gallinero, dejar a personas, a funcionarios ligados al HSBC con este nivel de sospecha, ligados al grupo Clarín también, porque en definitiva el estudio Marteau, que es uno de los que hoy está hegemonizando la planta jerárquica de la Unidad de Información Financiera, en definitiva también está ligado a este tipo de operaciones y ha sido sospechado. Entonces, me parece que las señales que da el PRO están exactamente en sentido contrario de lo que han dado a conocer a través de la campaña electoral. Perdón, y en otro sentido también después decir, bueno, de los 25.000 que se quieren anular contratos... PRO, no son señales, es el PRO. ¿No? Digo, o no sabíamos lo que era el PRO. Es el PRO y tampoco se trata solo de despidos estatales. Me parece que simplificar el problema de que sean despidos estatales, estamos dejando de lado que hay una cantidad igual o superior de despidos en empresas privadas. El problema en las provincias del sur, con el petróleo. El problema... Hay dos conflictos importantísimos desde hace tiempo y que el PRO mira para cualquier lado. El PRO, como todos los demás, y que no han sido ni siquiera generados ahora. El conflicto de los trabajadores del Grupo 23, que es generado por una empresa que está encabezada por cuadros del kirchnerismo y hoy son cientos de familias que están en la calle y que están subsistiendo gracias a la colaboración que hacemos otros sindicatos y otros gremios. Un vaciamiento terrible. Leo, lo que planteo es por qué ustedes no le hicieron esta demanda también al gobierno anterior. No, por supuesto que la hemos hecho. Por supuesto, los despidos que están hoy efectuándose son despidos que vienen arrastrándose sobre años de precarización. Claro. Lo que digo recién del Grupo 23, justamente, ¿quién estaba a cargo o quién está a cargo del Grupo 23? El que fue candidato en Tigre por el gobierno anterior. Ahora, ¿cuántos despidos hay? Porque escuché en el debate anterior, 6.000, 16.000, 20.000. Se calcula que cerca de 50.000. Alrededor de 50.000. Alrededor de 50.000. En el Estado Nacional, hay un trabajo, 20.000 y 25 y María Belén, hay un trabajo hecho por la CTA que A establece un número aproximado de 50.000 despidos producidos. Esto no significa que se hayan efectivizado, entre privados y estatales, porque también ha habido casos, como el de Cresta Roja, por ejemplo, donde se dio marcha atrás y está todavía sujeto al devenir de la operación privada que vayan a tener los nuevos propietad de esta Cresta Roja, un amigo del gobierno kirchnerista. Entonces, hay un número de 50.000 aproximado, un número de puestos de trabajo en riesgo o efectivamente ya fuera del mercado laboral. Lo que me parece que está diciendo la dirigente es que hay señales que está dando el gobierno muy concretas en cuanto que si de su propia planta va a producir esta cantidad de despidos sin haber hecho antes las auditorías, porque también es cierto que la mayor parte de los trabajadores contratados por el Estado Nacional tienen sus contratos prorrogados hasta el 31 de marzo y sin embargo, con auditorías prometidas en todos los casos, se ha avanzado en las cesantías, se han anulado esos contratos, anticipando seguramente lo que parece ser el temperamento que va a adoptar el gobierno nacional a partir del 31 de marzo, que es cuando caen definitivamente estos contratos. Ahora yo les voy a hacer el planteo de los dos lados, ¿no es cierto? Porque por un lado el gobierno nacional dice nos encontramos con ñoquis, nos encontramos con gente que no estaba trabajando, nos encontramos con gente que había sido contratada en el último tiempo del gobierno kirchnerista y lo heredamos nosotros, y son en realidad contratos políticos. Hay cuadros políticos, digamos, que bien se estableció en el debate anterior, que por ejemplo, no sé, un legislador va con su staff de gente, después termina el mandato y se va ese staff de gente porque le sirvió a sus propios propósitos. Entonces, por otro lado, planteo también dónde está la estabilidad del trabajador, de la administración pública, más allá de los cambios de gobierno. María Belén, te doy un ejemplo. Sí. En la Universidad de Buenos Aires, la unidad más grande que existe es la del ciclo básico común, que tiene 30 años de existencia. Hay 4.900 puestos de trabajo que son precarios en el ciclo básico común, que se arrastran en algunos casos desde hace 30 años, promedio alrededor de 20. Todo el mundo miró para otro lado, nadie hizo nada. Esto, nosotros no somos estrictamente empleados públicos, aunque pertenecemos a la línea de los empleados públicos, y no es real que hay 20.000 o que había 20.000 ñoquis, no es real que había 20.000, como recién lo dijo el compañero, 20.000 trabajadores que estaban siendo contratados de hace un mes o 2 meses o 3 meses. En todo caso, si lo sabía, no podemos saberlo porque no hay auditorías. Y si lo sabía, exactamente. ¿Qué hizo el gobierno? Primero despido a todos.
Todos los que estaban Igual, precarizados los despido. hay que Llevo la mesa por delante. Todos los que estaban precarizados los despido. En lugar de, si había un ñoqui, ese no iba a trabajar. Hay que aclarar que Despedía la a los que antigüedad iba a de un trabajar. trabajador, la Ese antigüedad de un es un trabajador no es saldo causal de de- despido. Por O sea, supuesto, eso es lo primero que hay pero que es dejar en mentira claro. aparte. El Lo que saldo nosotros del estamos kirchnerismo reclamando es es que los dejar trabajadores 90, tengan 100.000 trabajadores precarizados y la solución del PRO es echarlos. Digamos. O sea, a esto lo que demuestra que acá hay un ajuste. Y yo pertenezco, además de ser secretaria general de AGDUBA, soy parte de la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero. Nosotros entendemos que acá lo que claramente se está intentando llevar adelante es un ajuste para que paguemos el problema de la bancarrota económica del gobierno anterior, la paguemos los trabajadores. Y hay puntos de acuerdo entre ambos. El presupuesto en la provincia de Buenos Aires fue votado con un único voto en contra. ¿Y cuál es la importancia? Ese voto en contra fue del legislador Guillermo Kane, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. ¿Y cuál es la importancia de la cantidad de votos a favor que tuvo, salvo el de Guillermo Kane? Que depende de un presupuesto de una provincia si va a haber un aumento para los trabajadores docentes, si va a haber un presupuesto para remodelar las aulas, si va a haber dinero para llevar insumos a los hospitales. Bueno, la administración Entonces, aquí pública, está demostrando que hay un digamos, acuerdo en llevar el ajuste. Muchos empleados también en muchas provincias, ¿no es cierto?, donde viven de la administración pública. Por eso, a ver lo que planteó Parrilli. Parrilli hizo un planteo sobre una precariedad del trabajo que ya viene de años anteriores, ¿no? Y que se ha trasladado ahora, o sea, reconozcamos que hay gente que trabaja, digamos, en la administración pública, entre comillas, porque por ahí no trabaja, o son cuadros políticos, o son puestos por amistad, o lo que fuese. Y hay muchos otros que son laburantes, ¿no? Que son gente de la administración pública, idónea, que hasta ha dado sus exámenes para poder ingresar y da prueba de su trabajo, y que teme también por su estabilidad. Entonces, quiero que me haga esa diferenciación, y de Leo, a ver qué es del Frente Cambiemos. Bueno, lo que justamente mencionamos, este es el resultado de lo que se llamó la década ganada. Dejar al Estado Nacional, a los estados provinciales, a los estados municipales en una situación fiscal absolutamente delicada, a un sistema productivo quebrado y reconociendo justamente que hay un nivel de precariedad laboral que no se ha revertido. No, pero, a ver, Bueno, pero la precariedad laboral no se puede hablar de la precariedad laboral desvinculando Yo fui respetuoso y los dejé hablar. Pero vamos a los números. Yo Aunque echen a todos los empleados públicos de este país, no resuelven el problema del déficit fiscal. Mire, lo que ustedes lo agravaron sacándole las retenciones al campo, lo que se está pretendiendo, lo que se está pretendiendo es recomponer el sistema productivo de la Argentina, que es el que puede generar trabajo real, porque la verdad es que pensar que va a haber... Seguimos igual, mire, aumenta el dólar, aumenta la recesión, aumenta la inflación, bajan las reservas y no hay consumo. No sé, digo, no, porque usted dice, tengamos paciencia. No, pero a ver, es como el que dijo que, bueno, qué lástima que ahora que el burro aprendió a vivir sin comer, se murió. Está bien, pero a ver... no, pero es que ese va a ser el problema. Ver, si seguimos teniendo paciencia, estamos fritos. Y dígame usted, en 90 días, ¿cómo porque el día que tengamos el 15%, el día que tengamos ¿cómo hubiera revertido usted la situación en 90 hubiera días? tomado medidas distintas. Miren, por ejemplo, no le hubiera sacado las retenciones al campo. Digo, porque son señales inequívocas de hacia dónde vamos. Pero usted tiene que reconocer... Ustedes hicieron todo completo, usted tiene que reconocer sacaron la retención. Todo para un lado. Y encima, lo peor, es que ahora lo están cuestionando a Macri, a Pratgay, porque es blando, porque atrás viene en el Banco Nación, que le dicen el banco de suplentes, se está preparando Melconian, que viene con este plan un poquito más reforzado. Usted verá que todos los días Clarín, etcétera, un poco lo apulean a Macri porque esto es blando. Está bien, bueno, eso es su opinión. Pero paciencia, no, es que es la realidad. Digo, ¿de pero qué ¿por qué es la realidad? A ver, pero pareciera que usted, a los argentinos, para pelear por los salarios? Que después de muchos años, digamos, votaron un cambio, pareciera que no valiera la pena. La democracia... No creo que nadie haya más allá de que se está complicando el mercado laboral, y me parece que también ese es el objeto de este debate. Además de eso, hay de fondo
No, pero además de eso hay de fondo un problema de inflación que me parece que el gobierno está alimentando en lugar de conjurar. Usted que es un periodista que trabaja en el sistema económico. Pero es ¿sabe decir, por qué se con la complica maquinita ahora? lo Porque venían la tapando única ese problema. Con la maquinita y con endeudamiento. Claro, pero las medidas que se han Ay, no hablen tomado. todos al mismo tiempo, por favor. El Muy único interesante. remedio de ustedes es echar gente, por eso se complica, porque si no, usted hace un plan de obras públicas, que en este país está todo por hacerse, y tiene pleno empleo. Pero, a ver, pero el claro, gobierno para está... eso, Pero el para gobierno eso hay que tocar a los que ustedes no quieren trabajadores tocar. hagan el protocolo a los Senador, silobolsas, senador. a los silobolsas donde están Senador, guardando las hojas esperando más devaluación. Subieron el dólar Ahí hipotéticamente pongan el porque protocolo. sus socios agroexportadores Pero el dólar, a ver, iban a el liquidar, dólar iban a estaba liquidar la 16 cosecha pesos. y no liquidaron la cosecha. Ahora está de sacaron nuevo un el bono, tienen guardando. sacaron Ahora un el dólar bono está de nuevo y no 16 vendieron pesos. un solo bono. Como estuvo siempre. Y además el tema de los empleados públicos, con toda la precariedad que puede haber dejado el gobierno anterior, Pero con toda, mal que no mal, la mal que mal, la reconoce, no gente la al año reconoce. entrante tenía trabajo. Entonces, esto hay que reconocerlo, porque si no si parece aparte que es todo gobernaron, gratis y no es todo gobernaron gratis. No fue y es todo gratis, lo mismo. justamente. No, Usted pero me ¿qué habla como si resolvieron? no fuera Pero la ¿Qué pagamos resolvieron, nosotros Dileo? nada más. ¿Qué No es todo resolvieron? gratis, pero ¿Qué pretende que resolvieron? lo paguemos ¿Qué nosotros. resolvieron con eso? Acá Porque en la hay capital se un montón de repartieron gente que todos se ha los quedado negocios, sin trabajo todos y los que ustedes no han negocios. resuelto Pero, a nada, ver. porque a la vez necesitan más tiempo. Mire. Ahora, hay 8.000 hogares que tienen... Daniel Scioli asumió la despido. gobernación de la provincia de Buenos Aires. Supuestamente en estado de crisis y Sí, tenía para está pagar bien. 2 masas salariales y media. ¿Sabe con cuánto nos dejó el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, Con 100 Por millones eso de pesos. ustedes le Y sacaron con las deuda- retenciones al campo, No, no, pero- etcétera, y echan gente. Porque estamos siempre en la misma. Mire, si vamos a seguir con el Están tema de la profundizando pesada lo que hizo herencia, Scioli. etcétera, estamos fritos. Ahora, igual parece claro... Están En segundo lugar, profundizando, usted la mencionó, política la usted están mencionó profundizando. política de obra pública. El gobierno está trabajando tanto en Nación como en La Provincia de verdad Buenos que no Aires. se ve. Lo Bueno, único pero a que ver, están pero haciendo ustedes es quieren echando ver, empleado público. ustedes La quieren ver política pública es echar en un empleado estado que han dejado público. absolutamente quebrado, es decir, que a los 2 días está haciendo obra pública. ¿Con qué la va a hacer? Pero es que Siguiendo con la eso se lo emisión tendrían que haber monetaria. explicado a Macri cuando decía que era pobreza cero, felicidad, Pero bueno, alegría. pero No, ¿qué? ¿Y en entonces dijo 60 cualquier días? cosa. Ya ¿Y en sabemos que 60 dijo- días? Pero Ya si sabemos en que dijo 60 cualquier días cosa. transfirieron miles de millones de Claro, en pesos 60 a las días mineras. vamos para el otro Le lado. dieron antes las Bueno, las perdón, pero empresas no deja de ser lo privatizadas que se servicio. votó, ¿eh? No deja de ser lo que se votó Me mayoritariamente. No, y me pero parece que Mariano, formaba no, parte... perdóname, pero Digo, que pero formaba eso no parte se- hasta de la campaña política que había hecho No, Macri. Yo lo es que quiero que- decir sí, pero, es a que ver, en todo espérame. caso el PRO es De todas consecuente con maneras, su Macri votante no hasta ahora. ganó la Macri- elección pero vos- diciendo voy Digo, a echar vos empleado Yo lo que quiero decir, público. Macri ha sido hasta ahora No ganó la consecuente en mayor o elección. menor medida con su votante, le guste o no, sobre todo a la Pero él dirigencia no sindical dijo, que hoy la está Mauricio sufriendo. Macri- Y al mismo tiempo yo veo, me parecía Mira, la interesante, dirigencia Belén, sindical, marcar que salvo casos de parte de la excepcionales, dirigencia no sufre sindical a está la nadie respuesta en que hoy este país. tenemos, A ver, que ¿qué es le una parece, respuesta... Mariano? son los Interesante. trabajadores. A ver, La un dirigencia momentito. sindical no sufre nada. Bueno, no, yo Mariano. iba a decir justamente, A lo ver, que me son parece todos interesante es multimillonarios. la respuesta sindical que ha Están habido de acordando esto. por los Está ciudadanos. la A ver, respuesta, momentito. si se quiere, inorgánica. A ver, o la momentito, respuesta- si no Son se pierde... todos millonarios. No Parrilli. digamos más que la Parrilli. dirigencia sindical sufre porque Parrilli. no sufren nada. Son ultramillonarios. No, pero yo estoy incluyendo la que protestó hoy, ¿eh? Ultramillonarios. Yo estoy incluyendo la que protestó hoy. Hijos de Mariano puta que Martín, estaba el a ver, otro día porque ahí termine con de Macri. hablar. No, pero Bueno, no lo digo por le vos decía, sabés por qué porque lo estaba digo. Parrilli. Parrilli, Parte de la dirigencia Parece que sindical, es Parrilli, una parte de la realidad. dirigencia Momento, sindical momento. contestó hoy Mirá cómo a sufre través... Cavalieri, ¿Me Moyano, escucha? todos, ¿Me escucha? mirá cómo sufre. Termino con este concepto y después Escuchen lo a dejo. Mariano Martín, un Parte de la segundito. dirigencia sindical Sí. respondió hoy una parte, si se quiere, más inorgánica. Vos sabés de quién estoy hablando. Digo. Repito, más inorgánica, salida de los esquemas tradicionales de la burocracia sindical argentina, hoy respondió a su manera, que es en la calle. El paro seguramente no se sintió, es lo que sucede habitualmente cuando hay paros en las administraciones públicas. La única importancia que puede tener el sindicalismo que hoy se expresó es a través de la movilización callejera. Y de ese modo me parece que es cómo se está configurando la respuesta a este tipo de propuestas económicas que está haciendo el gobierno nacional. Vas a tener una dirigencia sindical inorgánica que trata de organizarse, que trata de manifestarse en la calle, y vas a tener mañana al mediodía en la CGT Azopardo los 3 líderes de la CGT, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrenuevo, que van a estar reuniéndose para dar una respuesta, pero a otro plano de la política económica de Mauricio Macri. Lo que van a decir mañana seguramente va a ser muy poco respecto de los despidos, va a ser muy poco respecto de otras medidas. Van a decir que no al impuesto a las ganancias. Y ahí está, me parece, hoy la clave de cómo se está
reconfigurando el mundo sindical en la Argentina, el campo sindical. Por un lado, un sindicalismo que está en buena medida desarticulado y en muchos casos cruzado por internas que permanentemente lo desangran, que es el sindicalismo menos burocrático, el sindicalismo de izquierda, que hoy casualmente pudo articular una medida de fuerza callejera importante. Y vimos a las dos CTA juntas. Por supuesto. Sí, pero hay que ver las hasta dos qué centrales- momento. Ese es el problema. Hay que ver hasta qué momento. Ninguna de las dos, ni la CTA autónoma de Micheli, ni la CTA kirchnerista de Yasky, convocaron a parar. Los docentes, lo repito, los docentes de los UTEBAs combativos le plantearon a Baradel de parar. Y Baradel dijo Pero, que no. compañera, con todo respeto, no es momento de nosotros dividir. y ATE No es momento de también. No dividir. Lo importa, pero importante- tiene que Bueno, esta es una convocar a muestra. parar. Esta es una Tiene que muestra también de convocar a hasta qué parar. punto los No. sectarismos que atraviesan No la izquierda son y el sectarismos. sindicalismo No son están sectarismos. complotándose en Mariano, contra de una permitime- unidad del movimiento obrero. permíteme que te corrija lo que dijiste vos. Nosotros Hoy marchamos la con marcha, ATE, hoy la marcha fue paramos con multitudinaria, ATE. hoy la Eso marcha no fue fue- multitudinaria eso no fue sectarismo. precisamente porque no fue una marcha Importantísima. marginal y porque me parece que Importantísima. la trascendencia que tiene la pelea que estamos dando los estatales involucra al conjunto de la sociedad. Entonces, yo después puedo compartir o no tu caracterización, pero bajo ningún aspecto es una marcha marginal. Era un paro de ATE a la que adherieron otras organizaciones Hubo como más de AGD. 25.000 personas, no sé qué sí, número ustedes pero evalúan, fue muy a la vez grande, hay un muy arco, grande. hay un arco muy amplio de sindicatos de base que están pensando cómo se enfrenta la política económica de Macri. Ahora, esto no es de la Salimos a noche a la parar. mañana, Y compañera, y salimos mucho a menos parar. es generando divisiones entre los compañeros No, y no los son trabajadores. divisiones. Estamos Nosotros tenemos, planteando en todo caso, límites. el SUTEBA tiene su plenario para resolver sus problemas, ATE tiene su plenario para resolver sus problemas. Nosotros lo que sí tenemos claro es que hay que dar una respuesta contundente, ojalá con todas las centrales sindicales, ojalá con todos los dirigentes sindicales, los que son millonarios y los que no son millonarios, porque este problema atraviesa a todo el pueblo argentino, a los sectores Sí, no, populares los que y a los son trabajadores. Por millonarios, supuesto, lo tenés que y dejar por de lado, supuesto, ya, como pero dice sí, Parrilli, los está bien. gordos, Ya no son más Moyano y todo tampoco lo demás dirigentes sindicales, están son preocupados por empresarios. negociar su propio dinero, sus Sí, propios bueno, pero bolsillos. creo que la y barrera todo el está tema de las clara. obras Me sociales, parece que mientras hoy la están dando la espalda a movilización los fue trabajadores, como siempre. multitudinaria y los otros, además, van a la calle porque no pueden salir a la calle, digo, no pueden salir a la calle. Cavalieri no puede salir a la calle. Moyano ya le cuesta mucho salir a la calle, Barrio Nuevo lo mismo, Daer, Caló, en fin, toda esa runfla de delincuentes que aplastaron al movimiento obrero argentino 30, 40, 45 años porque son los campeones de la lista única. Pero sin Por embargo el eso gobierno siguen- se sienta Y en pero la Casa por Rosada de supuesto Paz, que ¿no? sí, Son agentes este del gobierno, ajuste. el anterior Son y agentes del todos, ajuste. por supuesto que sí. Si es más fácil No, yo lo llegar que a planteaba- lo que presidente de la planteaba nación que recién sacar a es un que, burócrata del sindicato. Claramente el gobierno se ha volcado a la búsqueda de este sindicalismo más asociado a las estructuras tradicionales, más burocratizado, porque entiende que, más allá de las consideraciones A este que se puedan grupo hacer de respecto a este traidores, sindicalismo, digamos, son hoy traidores, son pero expresiones suetudinarios. mayoritarias Claro. de una clase obrera que está, insisto, muy segmentada. Recordemos que en la Argentina alrededor de un tercio de los trabajadores formales, solo un tercio de los trabajadores formales están sindicalizados. Con lo cual, y eso incluso es una condición muy importante respecto de otros países de la región que tienen mucho menos nivel de sindicalización. Entonces, si vamos a tomar esos números, el gobierno se sienta con un espacio minoritario. Ahora, si enfrente el gobierno lo que tiene son expresiones muy difícilmente coordinadas, como lo que hubo hoy, porque en general suele primar el sectarismo, suele primar los intereses individuales, suelen primar las visibilidades de algunos dirigentes por encima de la construcción de una respuesta uniforme dentro del sindicalismo. Me parece que el gobierno va a avanzar en una línea donde, insisto, la mayor parte de la población, la mitad más uno de la población, votó en ese sentido. Entonces el sindicalismo, en la medida que no se ponga de acuerdo, en la medida que no encuentre un núcleo común de intereses, mientras la CGT en sus distintas versiones pida solo por el impuesto a las ganancias y el sindicalismo de izquierda o menos burocratizado pida Ojo, solamente por los Parrilli puestos de dijo, trabajo, habló, Parrilli va a ser muy mencionó las obras complicado. sociales, la deuda con las obras sociales. pensás Es un que factor el fundamental de negocio que ellos negociación. Ah, bueno. ¿Vos Por pensás supuesto. que realmente la gente que votó a Macri votó a conciencia de esto?
Yo creo que hay un segmento de la sociedad Ah, bueno, que... un segmento, no, bueno, sí, pero, sí, no, a ver, sí. Parrilli, Ahora, tampoco yo tomemos por tonto no al creo electorado. que los millones, porque Pero no tomemos por tonto al electorado, hay mucha lamentablemente gente la que peor quería otra herencia cosa. que nos dejó el kirchnerismo fue a Mauricio Macri en la presidencia Parrilli, de la Nación. usted Ahora, haga la Macri consideración que quiera, gana pero hay con mucha gente que millones de votó, votos de mucha trabajadores. gente ¿Vos habrá pensás votado que un esa cambio y gente mucha gente votó habrá votado a esto? Macri. Que lo No rajen, lo sé. que le bajen el salario. ¿No lo sabés? No lo Bueno, sé, yo no puedo creo. saber, no puedo estar Bueno, en la cabeza de entonces cada no lo votante. digas, no lo Pero digas no puedo porque estar en la acabas de cabeza de cada decir votante, que la Parrilli. gente votó esto. Si usted La cree verdad que la que la mayoría de los gente no votantes son votó tontos, es una esto. cosa. Yo no puedo estar No, en la no, cabeza yo de no cada digo que votante. sean No hablemos tontos, de votaron engañados, de a ¿no? uno. No, planteando que sea votaron uno, de a otra uno, por cosa, favor. votaron las ondas de amor y paz, pero vos acabas de decir que la gente votó Votaron esto, con tarifazo, algún hartazgo frente a despido, ciertas etc. situaciones, La verdad pero- que votaron asqueados de la corrupción de los K, asqueados del autoritarismo, asqueados en parte por la represión, por Seguramente. el verdugueo, por el autoritarismo. Contra eso votaron en contra de y no a favor de. ¿Usted cree que si Y hoy ojo. se hiciera la votación de nuevo perdería Macri? No sé, la Y verdad ojo, tengo No, porque dudas. si usted sabe, se van a Pero- enojar usted sabe con qué algo que pasó, voy a con, decir. qué pasó en la sé, elección. claro, pero es un Seguramente problema sabe qué pasaría político. ahora. Claro, Yo no puedo por saber eso. qué pasó por la cabeza Bueno, de cada votante. pero me no, parece Mariano, que Sí, creo lo que que es sí muy probable sé que hoy que gane de nadie nuevo. votó Y eso es eso. algo que si el De a campo uno, popular de a no lo uno, toma en Nadie de a cuenta... votó que lo por favor, echen, de nadie uno. votó que Lo lo que es echen, la claro. gente no se suicida, digo, nadie votó que lo No, echen. y No, ese, seguro. en un Bueno. punto es un debate absurdo porque hoy estamos ya en una situación. Voy a decir algo que seguramente a ustedes, salvo a Parrilli, creo que a ustedes les va a molestar, pero el Moyano de hoy es el mismo Moyano de antes. El Cavalieri de hoy es el mismo Cavalieri de antes. Los Pedraza de hoy son los mismos Pedraza de antes. Y no olvidemos que lo que hoy está haciendo Macri, trabajando y sumando para permitirse hacer Macri, el gobierno de Macri, no estoy hablando de una persona, hablo de toda una estructura de gobierno, como también lo están haciendo los gobiernos provinciales, porque no solamente el ajuste lo hace el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, estén a cargo del masismo, estén a cargo del kirchnerismo o estén a cargo del PRO, también están llevando adelante los ajustes. Y los acuerdos que están haciendo con las burocracias para que sean agentes de los ajustes son también los acuerdos que hizo en otro momento el gobierno de Kirchner. ¿O acaso no se había puesto Cristina el sombrero junto con Camionero. Pedraza? Lo O tomo de como cami- una sí, conclusión también, y les pido también. a todos, porque ya se termina el programa, pero la verdad que ha sido de muchísimo interés escuchar todas las posiciones. Los invito a 30 segundos, ya tomé esto como conclusión. Una conclusión, por favor, de Leo. 30 segundos, por favor. cada uno. Simplemente decir que estamos en un gobierno que ha iniciado un camino, que asumió con enormes dificultades, inflación, recesión, déficit fiscal, y bueno, frente a estas cuestiones me parece que nosotros empezamos este camino de reconversión, empezamos un camino para tratar de revertir y empezar a poner al país hacia adelante, que empiece a producir, que empiece a generar empleo genuino y bueno, lo que indudablemente este gobierno, con aciertos y con errores que deberá rectificar si esto se corrobora, necesita obviamente tiempo para que los resultados empiecen a verse. Parrilli. Sí, bueno, lo más importante para mí, una movilización multitudinaria. La gente ganó la calle contra los despidos, contra el plan de ajuste, contra la represión. Imposibilitó aplicar el protocolo contra los presos políticos por la libertad de Milagro Sala. Es decir, los trabajadores se pusieron de pie y encontraron una expresión en la dirigencia que acá se ha cuestionado, que se puso a la cabeza de esos reclamos y esperemos que esto se profundice y se logre la verdadera unidad. Me parece que frente a los que tenemos allá enfrente, la verdad no tenemos mucha duda a quiénes nos tenemos que juntar, ¿no? Fernández. Yo creo que no hay que subestimar a los trabajadores y a las trabajadoras porque me parece que independientemente de lo que fue el resultado electoral del año pasado, que a todos los que pertenecemos al campo popular nos dejó consternados, estamos convencidos que va a haber dirigentes sindicales que con el conjunto de la sociedad, como se expresó hoy, una sociedad no solamente defendiendo los empleos estatales, sino también defendiendo determinado modelo de Estado, va a enfrentar la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Mariano. Sí, simplemente decirte, me parece que Mauricio Macri y el gobierno del PRO están siguiendo en mayor o menor medida una hoja de ruta que ellos tenían trazada, que está ligada al ajuste muy severo de las variables económicas y a un claro disciplinamiento del movimiento obrero, pero más que de movimiento obrero,
de los trabajadores, de la clase trabajadora argentina. Con esa hoja de ruta me parece que hoy la dirigencia sindical no está a la altura de las circunstancias. Por supuesto, aquella que está más burocratizada y de las estructuras más tradicionales está más preocupada en el impuesto a las ganancias y en las prebendas que pueda obtener de su negociación mano a mano con Mauricio Macri. Y me parece que todavía falta mucho para que se articule una respuesta muy concreta y contundente frente a este gobierno de parte del resto del movimiento obrero. Eso me parece que es algo que además le está sirviendo a este gobierno para continuar con esta hoja de ruta sin tener ese contrapeso necesario. El tema de la dirigencia sindical puede ser tema de otro debate, la verdad. Muchísimas gracias a todos. No, gracias. Bueno, estamos muy expectantes respecto de si comienzan las clases la semana que viene. Lo que se llegó hasta el momento en cuanto a las paritarias docentes es que se está esperando una firma del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación de la Nación, con una oferta que se condiga con aquello que pretenden los docentes. A nivel nacional sería más que establecer el salario inicial en 8.500 pesos a partir de julio, un incremento de entre el 35 y el 40% más aproximado al 40% a nivel nacional, más allá de que cada distrito tiene que acordar, ¿no es cierto?, con sus docentes cuánto les va a pagar, pero siempre digamos, la paritaria docente a nivel nacional es testigo para el resto de los distritos. También se va a reunir mañana, porque se pospuso la reunión de los docentes de la provincia de Buenos Aires, UTEBA principalmente a la cabeza, con el gobierno de ese distrito, para también llegar a una solución. La pretensión de ellos es establecer un porcentaje entre el 35 y el 40%, que dista bastante del 24,1%, que es la última oferta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El viernes sería sometido todo esto a consideración de las asambleas para comenzar las clases la próxima semana. Hay distancia respecto a las posiciones, pero sí de 0 a 10 todos los gremios docentes me han contestado con un 10 en cuanto a la voluntad. Esperemos acercar las partes, por supuesto, para que comiencen las clases. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Sigan el C5N con Hernán Lirio y Abigail Lasalle. Chao, gracias. Los espero mañana.